calculo que habrán visto el título de la charla, ordenando MVC con las ideas de Merleau-Ponty. No sé si muchos conocerán quién es Merleau-Ponty, calculo que la mayoría no. Yo mucho de Merleau-Ponty tampoco sé, más conozco lo que se trabajó sobre uno de sus desarrollos. Yo soy programador hace ya 10 años prácticamente, trabajando con Python, empecé con ASP Visual Basic, pero ya hace 6 años que trabajo casi 100% con Python. Además hace 6 años que estudio psicoanálisis y hace ese tiempo que vengo intentando encontrar un punto de integración entre las dos cosas que más me entusiasman, psicoanálisis y programación. De Merleau-Ponty lo que más se conoce, digamos, es un filósofo, más o menos de 1950, de esa época. El filósofo creo que francés, de la línea sartreana. Lo que plantea, y digo, para que no se desilusionen si no el código, creo que hemos visto mucho código estos días, ahora mucho código mañana. Mi idea de esta presentación es una semilla de una teoría, de una teoría de una práctica de lo que sería programar ordenándolo. Es más que nada un vuelo teórico, no busco con esto más que presentar una idea, es la primera vez que la presento en público, así que aunque la vengo trabajando hace varios años, es la primera vez que la presento en público, así que de nuevo digo, no esperen mucho código, principalmente una entrada teórica a un tema que exige práctica, pero como presentación y como primer semilla es una entrada teórica que hay. Como decía Merleau-Ponty en su libro más conocido, Fenomenología de la Percepción, entre muchas otras cosas plantea que los humanos pensamos con 3 hilos, digamos. En nuestra mente tenemos 3 hilos. Sobre ese desarrollo de Merleau-Ponty, Lacan, un psicoanalista famoso para los que nos interesa el psicoanálisis, un seguidor de Freud que para muchos es un loco, para muchos es alguien que leyó muy bien a Freud. Pero para los que recién llegaron, aclaro de nuevo, esta presentación es un intento de articulación teórica de un tema que la idea es llevarlo a la práctica, pero que hoy la idea principal es hacer una presentación teórica del tema. Voy a mostrar algunas imágenes, pero en este punto no me apoyo tanto en código como en conceptos y en teorías. Puede parecer un delirio en alguna parte, como demasiada complicación, pero bueno, hay varias teorías que empezaron como delirios, como complicaciones, digamos, al pedo, y después con el tiempo hemos visto que llegaron a algún lugar. Yo me preguntaba, ¿por qué la gente va a venir a escuchar hablar de Merleau-Ponty en una charla de Python en Argentina? O sea, la verdad que me sorprende la cantidad de gente. Pensaba hablarle a 2, 3, 4, 5. Pero bueno, gracias por venir. ¿Qué pito toca Merleau-Ponty en Python? En realidad, nada. O sea, nada o algunas letras. Si se fijan, hay varias letras en común, no mucho más. Pero aproveché esta oportunidad de hacer una presentación para traer este tema. Como decía, Merleau-Ponty, un filósofo estructuralista, creo que francés, de más o menos del 50, planteó que los humanos pensamos, digamos, con 3 hilos, 3 hilos es la mejor forma de plantearlo. Después, Lacan, psicoanalista francés, seguidor de Freud, que para muchos fue alguien que contradijo totalmente a Freud, para otros es alguien que, entre los que me cuento, es alguien que leyó muy bien a Freud y sobre eso aportó, tomó de Merleau-Ponty esa idea de esos 3 hilos. Lo llama 3 registros. Plantea que los humanos, cada cosa que hacemos, la hacemos pensándola en 3 cuestiones. O sea, cada cosa que queremos hacer, la hacemos con 3 cuestiones. O sea, cada cosa es 3 cosas. Cada situación tiene 3 elementos. Y que para atender esa situación hay que atender esos 3 elementos, o si no, se te desarma. Vamos a ir haciendo distintos picos que parecen que se alejan mucho del tema, y la idea es ir acercándolo cada vez más hacia lo que es MVC. Al fin y al cabo, ¿MVC conocen? Sí, bien, bueno, ¿dónde está? Hay que acercar del otro lado. Entonces, 3 registros.
son como tres cuestiones que la mente de cada uno atiende cuando atendemos a algo. Pero el psicoanálisis plantea que los humanos, o sea, todos los humanos venimos de fábrica con eso mal anudado, digamos. Digamos, como si fuera genéticamente tenemos algunos problemas, bueno, psíquicamente también heredamos cuestiones, y una de las cuestiones que heredamos mal es tener los tres registros mal anudados. ¿Qué significa eso? Que cuando queremos construir algo, pensamos que son tres patas de una silla, siempre hay una que falta. Entonces queremos construir algo y siempre algo se nos cae. Cualquiera que ha querido programar se da cuenta que siempre hay un problema nuevo, siempre cuando estás construyendo un programa se te cae algo de un lado y tenés que arreglarlo del otro lado, o sea, y en la vida también, siempre estás queriendo construir algo y es prácticamente imposible construir algo sin que en algún punto parezca que se te va a caer todo. Es, digamos, lo que se llama el problema de la condición humana. De esos tres registros, siempre hay uno que está mal puesto. Porque es, digamos, es parte de la condición humana. Como tenemos cierto límite en la edad, o sea, las células hasta cierto punto se reproducen y después ya no, también hay ciertas cosas que le damos con ciertas fallas. Se escucha un ruido. Bueno. El planteo de llevar esos tres registros, ya que obviamente no les interesa el psicoanálisis, porque es una charla de programación, pero usar ese planteo para ordenar de la forma más eficaz posible lo que es la programación de Model View Control. Eso, digamos, es el punto a llegar. Ahora, para llegar a ese punto tengo que explicarles algunas cuestiones como cuáles son nuestros registros, qué función cumplen y qué es lo que tratamos de hacer y qué relación tienen al Model View Control. En principio los tres registros que plantea Merleau-Ponty y luego Lacan desarrolla se llaman simbólico, imaginario y real. No hay una forma fácil de verlo, mejor dicho. La cuestión es que arman un nudo entre los tres y tienen un orden, simbólico, imaginario y real. Simbólico viene a ser todo lo que sobre alguna cuestión se dice. O sea, todo lo que hace a nivel lenguaje, discurso de una cuestión es lo que hace al simbolismo. Cuestión que los animales en principio no tienen porque no tienen discurso. Entonces, todo lo que viene a ser lo que hablamos de un tema hace al simbólico de esa cuestión. Lo imaginario viene a ser todo lo que sobre esa cuestión uno se imagina, literalmente. Tiene un nombre bastante práctico. En el hinduismo se le llama maya. Es como esa cuestión que se pega y cuando uno quiere sacársela vuelve a aparecer. El imaginario es algo como que invade las cuestiones y pega todo. Es lo que cuando vemos algo es lo primero que vemos. Si yo digo la palabra avión, en la mente de ustedes aparece una imagen, seguramente. Eso es el imaginario. O sea, a un sonido se le pega una imagen. Eso es lo que el psicoanálisis plantea como registro imaginario. Y el registro real del avión sería la cosa, el avión. O sea, el metal, los asientos, todo lo que hace el avión. El punto es que el orden, o sea, eso tiene un orden de ordenamiento. Y dependiendo del orden en que se lo haga, se lo construye eficazmente o no. El psicoanálisis plantea como orden eficaz, que es el simbólico, anudando el imaginario, anudando el real. O sea, en ese orden de construcción. ¿Por qué? Porque pensémoslo en un ejemplo muy práctico. Esta mesa, nosotros la llamamos mesa, y nos imaginamos que se pueden hacer muchas cosas con esta mesa. O sea, nos imaginamos que es para comer. Y lo usamos para comer. La cosa, mesa, viene a ser algo que usamos para comer y que le decimos mesa. Pero hay en una cultura que no tiene mesa porque comen de otra forma, comen sentados en el piso en una ronda. Si ve esto, no es una mesa, es un árbol o es parte de un árbol. Y entonces lo que se imagina que puede hacer es combustible, fuego para su hogar. O sea, depende de con qué nombra la cuestión no es la misma. No es lo mismo lo que se puede hacer con eso. No es lo mismo lo que se imagina de eso. No sé si el ejemplo fue claro o no. O sea, no es lo mismo el nombre que alguien le pone a algo. Depende del nombre que le pongas, ese algo va a tener una función distinta. Con la mesa me pareció que era lo más práctico de verlo porque, o sea, pasa mucho. O sea, hay gente que o una cultura chamánica en esto ve
el espíritu de un árbol, el espíritu de la selva. No ve ni siquiera combustible, ve algo a respetar y ve la energía de la selva en esta situación. Es verdad, es mentira, al fin y al cabo no importa, o sea, le funciona para lo que quiere hacer. Pero depende de con qué lo nombre y a eso qué imaginario le pone. Y la cosa en sí misma va a ser para cosas distintas, va a funcionar de formas distintas. En informática, el planteo que yo escuché una vez que me hizo hacer clic en cuanto a que se pueden integrar las dos cuestiones es un planteo sobre la computadora en sí. Tenemos un sistema operativo, programas y la cosa llamada computadora. No es lo mismo lo que vamos a hacer con la cosa llamada computadora y no son los mismos los programas que vamos a usar dependiendo del sistema operativo. O sea, aunque hay programas que se pueden usar en distintos sistemas operativos, en general no es lo mismo lo que se puede hacer. El sistema operativo vendría a representar acá lo simbólico, o sea, lo que ordena todo lo demás. Depende del sistema operativo que yo use, voy a tener distintos programas que me van a dar distinto acceso a la cosa, a lo real, a la pantalla, al audio. Además, hay computadoras que, ya hoy en día no pasa tanto, pero hay computadoras que tienen hay sistemas operativos que con ciertas computadoras de pronto no funciona el audio. O sea, por el sistema simbólico desde el cual entran, hay programas que no logran usar la cosa audio. Esa, digamos, es como el primer acercamiento de lo que es algo muy teórico a algo práctico como es usar la computadora. Depende del sistema operativo, el sistema simbólico que usemos, el nudo simbólico que usemos, van a ser los programas que podemos usar, o sea, el imaginario, los programas que podemos cambiar y que nos van a dar acceso a la cosa, a la computadora. Y va a ser distinto el uso de la cosa, y va a ser distinta la cosa. No es lo mismo una computadora, no es lo mismo una PC de hace unos años con un Mac OS que una Mac con un Mac OS. Una PC hace unos años con un Mac OS probablemente no funcionaba, hasta donde sé, capaz que sí funcionaba. O sea, no funcionaba, era un ladrillo, no te sirve de algo, o sea, depende del sistema simbólico del cual entras. Disculpen que lo repita tanto, pero son conceptos que sé que para informáticos nos quedan muy lejos. Y la idea es ir acercándolos hacia un pico en común donde integremos las dos puntas. Depende del sistema simbólico, el sistema operativo que usemos, va a ser el uso de la cosa que hagamos. En ese planteo, el nudo que plantea Lacan, usando los conceptos de Merleau-Ponty como el nudo eficaz, va a ser, como dije, tienen un orden, primero el simbólico, después el imaginario y después el real. El nudo eficaz que plantea, primero vamos con el nudo eficaz que plantea Lacan, se llama el nudo de Borromeo, no sé si lo conocen. El nudo de Borromeo es un nudo particular que si el proyector no ayuda, si la cosa responde. Estoy usando Windows porque mi Ubuntu no se lleva bien con los proyectores. Disculpen la bestia. Bien. Eso se llama el nudo de Borromeo. Es un nudo que en realidad es milenario. Es una forma de anudar tres círculos. Si ven, este pasa por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, y cada uno de los círculos que representan uno de los tres registros está anudado de los demás. O sea, todos dependen de todos. Esta es la forma eficaz de anudarlo. La idea es que, anudando los tres registros de esta forma, lo que uno apoya encima de eso se sostiene. O sea, son las tres patas del banquito. Si le falta una pata se cae. Si tenés las tres patas bien puestas, podés sentarte y tocar el piano tranquilamente. Este nudo es un nudo milenario. O sea, es un símbolo que se repite en muchísimas culturas y que hasta en la tumba de Newton, que está, creo que está en Inglaterra, en parte de la tumba está este mismo nudo cerca de la base. No sé si conocen la tumba de Newton, hay un planeta grandote
Creo que hay alguien arriba y gente sosteniéndolo. Por ahí está este mismo nudo, pero mal anudado. O sea, de la forma que se dice incorrecta. O sea, en lugar de estar los tres bien anudados, hay uno que se sale. Yo, para que sea más práctica la cuestión, me tomé el atrevimiento de conseguir unos cablecitos y anudarlo. Es el mismo nudo, y el chiste de este nudo, digamos, sí, el chiste, es que los tres círculos dependen cada uno de los tres. Yo desarmo uno y se desarma el nudo. Desarme cual desarme, se desarma el nudo. Por eso se necesitan las tres cuestiones bien anudadas: simbólico, imaginario y real. Una computadora sin sistema operativo, sin programas o sin computadora, no te sirve. Si tenés los programas que se usan con cierto sistema operativo, pero otro sistema operativo, tampoco te sirve. Tenés que tener las tres cuestiones anudadas. Primero elegís el sistema operativo, después vas a elegir los programas para la computadora que querés. Al fin y al cabo, los que usamos Linux hace mucho nos pasaba eso. Primero elijo Linux y después, al fin y al cabo, voy a elegir la computadora que me funciona bien. Hoy en día ya no pasa tanto, pero empezamos mucho así. Era a ver con qué computadora, con qué equipo, con qué placa de sonido, con qué placa de video me funciona. Bueno, a mí hoy esta computadora nacional tan querida, la Van Gogh, no me funciona bien la placa de video. O sea, todavía hoy seguimos teniendo un problema. O sea, elegí el sistema operativo y hay que estar muy seguro de los programas que voy a usar, porque me van a dar acceso o no al real, a la cosa en juego. Y esa cosa no va a ser la misma. Ahora, de todo esto, ¿cómo lo llevamos a MVC? Seguro que la pregunta que tienen todos la mente. Model View Controller se suele plantear en ese orden: modelo, vista y controlador. Django lo plantea como modelo, vista, template, que es prácticamente lo mismo. Cambian, por lo que entendí, cambian template por vista y controlador por vista, o sea, hacen un cambio así. Al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. Por lo menos llevo años trabajando con Django y más o menos lo entendí así. Si lo entendí mal, necesito más programa. Tenemos modelo, vista y controlador. Ahora, mi apuesta es que cada uno de esos representa uno de estos tres registros. Y que, aunque cuando lo plantee va a sonar, por lo menos para mí, antipráctico, complicado, como que es una vuelta de tuerca que al fin y al cabo complica más la cuestión que otra cosa, da una eficacia al desarrollo, o, les digo, promete una eficacia en cuanto al desarrollo de aplicaciones que el desarrollo común no da. Aprovecho para... El más fácil de identificar para mí de los tres modelos y controlador con algunos de los tres registros, ¿tienen en mente cuáles son los tres registros más o menos? Quiero saber si me están siguiendo el tema o si estoy hablando... Imaginario, Bien. El más fácil de identificar para mí es el real. ¿Cuál es el real? Los modelos, exactamente, o sea. Y normalmente solemos empezar a programar, o por lo menos yo lo hacía y a veces lo hago todavía cuando estoy apurado, por los modelos, por definir los modelos de la base de datos. Definir primero, ok, estos son los datos que va a usar. A mí me resultaba más práctico, pero eso implicaría empezar por la cosa, no por el simbólico en juego. Y al fin y al cabo, esos datos que están en la base de datos, esos modelos, son una cosa que depende mucho de con qué lo leas que va a ser. O sea, son ceros y unos en un disco en los servidores de Google. O son cadenas de texto ya interpretados por otra cosa. O son, al fin y al cabo, variaciones magnéticas en un disco duro. O sea, ¿qué son esos datos? Son una cosa a la que yo tengo que acceder con algún sistema simbólico. La cosa en juego, los modelos, la base de datos, los datos y cómo los voy a organizar, necesitan que yo primero defina con qué sistema voy a acceder a ellos, porque si no los datos en sí mismos no me sirven, los ceros y unos, o hasta el disco con la variación magnética, no me sirve en sí mismo, o sea, a nadie le sirve eso, los ceros y unos, si no tengo algo con el cual interpretarlo. Entonces el modelo es más fácil, digamos, pincharlo, es que ese es el primero que puedo decir, ese parece que es el real, ese es el que hace a la cosa. Esa cosa no va a ser la misma como la ve un usuario con un celular que con una notebook
que con una computadora común. O sea, los datos van a depender de la vista que yo use. En un programa, yo de acuerdo a la vista que ponga para entrar a esos datos, va a ser como los veo. El usuario, hasta yo puedo decir, son ceros y unos que para cierta gente son un archivo de Excel, otra gente los convierte y los usa de otra forma. O sea, dependen de las funciones visuales en juego. Y las funciones visuales harían al imaginario. Imaginario, ¿por qué? Porque al fin y al cabo es lo que ves. O sea, de la cosa, el imaginario es lo que ves. De los datos en juego, el imaginario es lo que vos terminás viendo. Pero todo eso, las vistas que voy a usar para acceder a los datos, que al fin y al cabo dependen de dónde accedo a ellos, vendrían a estar en el controlador. La función primera que define, y como también lo plantea Lacan, la que ordena, por algo se llama controlador, o sea, es la que controla las demás cuestiones. Ese es el que viene a ser el sistema simbólico. Yo hace un tiempo que lo estoy queriendo poner en práctica. Empieza a ser, o sea, implica un largo circuito mental, pensar toda la programación desde otro lado, por lo menos en mi caso. Pensar la programación desde definir los controladores a la vista y luego a los datos en juego. Cuando normalmente se suele presentar al revés, se suele presentar un conjunto de datos con esto que hay que hacer, o se suele presentar mock-up de un sitio, se tiene que ver así, hacer que se vea así, y definirlo alrededor. Normalmente estamos automatizados distintas personas para ir primero para un lado, primero para el otro. Hay gente que va más hacia lo visual, suelen ser los diseñadores. Algunos vamos más hacia la programación, o sea, la parte del controlador. Después están los administradores de base de datos que les gusta más usar la información en sí, jugar con la información. O sea, distintas estructuras de cómo está construida la mente de cada uno definen cómo va cada uno hacia la cuestión, hacia qué está atraído. El truco es ordenarlo. Aunque a uno le traigan primero un diseño web, un planteo de, ok, esto se tiene que ver así, uno primero exigirse entrar desde definir los controladores. ¿Por qué? Porque eso, si le damos un voto de confianza a Lacan, que digamos, por lo menos para gran parte de la filosofía contemporánea ha sido un tipo que, aunque sea, aportó cuestiones, y una de las más importantes es esta, se da una eficacia sobre lo que hacemos que normalmente no tenemos. Como decía, yo no sé si les pasa, o sea, ¿cuántos de acá son programadores? A mí me pasa, siendo programador, que quiero programar algo y mientras voy construyendo necesito ir como rearmando la cuestión, como que si fuera armando un edificio y se empiezan a caer partes y quiero armarlo. No sé si también es algo que pasa en general. ¿Me pasa a mí solo o no me pasa a mí solo? Por eso es la idea, o sea, ¿cuál es el problema que tenemos? Porque si no, dice, me pongo a hablar de esto porque estaba aburrido. No, o sea, hay un problema, o sea, sobre el cual podemos comprender qué se está jugando, ese problema, y sí. Decís que se te empiezan a caer partes. Es una, o sea, es una metáfora de un edificio, como construyendo un edificio, construyendo un software, y como que en el medio se me está saliendo una viga del estado. En la construcción de un software no estás haciendo un test. Depende también, sí, se puede hacer. No, digo, o sea, cuando hago unit test, hago desarrollo basado en unit test, después Sí. construyendo encima, o sea, está todo estable, y voy construyendo, y nunca se me mueve nada. Esa sería la... Pero el unit test, ahí está. El unit test viene a ser función de controlador. Al fin y al cabo no es una vista. No te muestra información en sí mismo. O sea, viene a ser función de controlador. Tienes razón en ese punto. Es una puerta de entrada al unit test. Yo la verdad que no me he metido tanto en el tema de unit test, pero hace función de controlador. Hace función de acceder a la información, definir las funciones con las cuales acceder, y al fin y al cabo estás usando los controladores del sistema. Te obliga a usar ese orden. En realidad lo que me decís me ayuda mejor a pensarlo porque no lo había pensado por ese lado. El unit test te obliga a pensar ese orden. O sea, te obliga a tener definidos los controladores con los cuales acceder a esa información. No terminás llegando a ver la vista en ese punto con el unit test. Hasta donde tengo entendido. ¿Tenés vista la cuestión? O sea, ¿llegás a ver la pantalla? Y haciendo unit test, lo que tenés en definitiva es un reporte de si todo está andando bien. O sea, claro. O si cosas que pusiste nuevas hicieron que se te rompa. Sí. Claro. Sí,
Sí, pero te obliga a tener definidos los controladores con los cuales acceder a la información, si no, no lo podés hacer. Sí, los controladores, el modelo y Claro. la vista son didácticos, no en general para japoneses, por ejemplo, los controladores. Claro, el tema es que si no, o sea, yo entiendo que los límites te ayudan, pero si no tenés la vista, ¿cómo sabés que después en la vista no se te cae algo, en los templates, digamos? Lo está definiendo de una manera muy buena, o sea, de un punto de vista totalmente loco, digamos. Sí, por otro la lado, idea, al principio lo dije, va a parecer un delirio. No, está muy buena, el Data Development, Claro. definiendo, está muy bueno realmente. Bueno, gracias. Y la verdad que entiendo, o sea, la verdad que yo con los unit test nunca me he amigado, los he tenido que hacer, entonces por eso no entré por ahí, pero gracias a lo que me planteas, veo que es hasta una puerta de entrada más eficaz que obliga a pensar el tema desde ese lado. Todo esto, al fin y al cabo, es para plantear un concepto que es viejo pero es nuevo, digamos. Es para plantear lo que Lacan en su seminario número 7, tiene como 20 y pico seminarios, seminario número 7, seminario de la ética, plantea. Lo primero que dice en la primera carilla es, habla de estos tres registros como la herramienta con la cual instrumentar lo que quieres instrumentar. Hablo de una ética no como una concepción moral, hablo de una ética como una concepción práctica de un ordenamiento de las cosas. Hablo de una ética citando a Aristóteles, hablo de una ética también en Occidente lo cita Spinoza, pero leer a Spinoza es muy complicado, aunque Aristóteles, Spinoza y Lacan son de los pocos que hablaron de ética, no moral, ética en Occidente. Lacan, cuando empieza a hablar de ética, en su seminario 7, se llama Seminario de la Ética, empieza hablando de estos tres registros, como no lo leí de la ética habla como práctica. Ética para amador, no está al nivel de Spinoza. ¿Está bien? Hablan de una ética o sea, mejor dicho, hablan de categorías, se llama categorías de estos registros, con las cuales instrumentar algo. Esa ética la toma de Aristóteles, que cuando hablaba de ética hacía una pequeña diferencia entre etos y etos. Uno siendo hábito y otro siendo habitar. Mi planteo como semilla en realidad de todo este tema para llevar hacia un concepto, como semilla para empezar a pensar, el concepto es el concepto de cibernética, una ética de la cibernética, o sea, una práctica ética de articular y de instrumentar cuestiones con informática. ¿Por qué planteo esto? La palabra cibernética, en su origen más etimológico, habla de el arte de conducir barcos. No hablaba de máquinas, hablaba del arte de conducir barcos. Y esa misma palabra hoy en día nos puede servir para pensar el arte de conducir un software, el arte de conducir. Ya hoy en día obviamente no nos dedicamos todos a construir barcos, pero por algo nos insistió esa palabra a través de los siglos, es una palabra griega de 500 a.C. Por algo la tenemos hoy en día todavía insistiéndonos sobre lo que hacemos con informática, y no solo con informática. El planteo es de una cibernética, o sea, una ética sobre lo cibernético para instrumentar lo más eficazmente posible las cosas que normalmente hacemos, tratando de pensar modelos, pensar sistemas, y que muchas veces no son los más eficaces. Leyendo algunas cosas de muchos científicos que han estado estudiando la mente humana, no desde el psicoanálisis, sino más desde la ciencia, lo que se llegó a plantear es que al fin y al cabo los humanos pensamos con modelos, o sea, no tenemos otra cosa que modelos, que en la base de todo son los mitos, o sea, los arquetipos, los mitos básicos de cada cultura. O sea, todo lo que accedemos lo accedemos con modelos. Esta forma de pensar es un intento de un modelo con el cual pensar la realidad, y en nuestro caso, la parte que suele más interesarnos de la realidad o tener un interés particular, el desarrollo de software. La idea es hacer de esto una práctica. Gracias a la cuestión de los unit test se puede enganchar sin que suene tan rebuscado el decir empezar a desarrollar un controlador sin todavía tener pensadas otras cosas. Y ojalá que sirva como semilla este concepto de cibernética, una ética, un habitar la cuestión de con qué modelo pienso el desarrollo de software. Ojalá les haya gustado. Gracias.